Familia, buenos días. Gracia, misericordia y paz. Amén. Bien, hermanos preciosos, ustedes ya saben, ¿no? Ya saben que tienen que bloquear sus celulares. Porque puede ser que recibas una llamada inesperada mientras estás escuchando la palabra del Señor y te distraes, ¿no? Ahí en el celular hay un avioncito, presionas ese botón y ya no te va a entrar ninguna llamada. Bien, familia preciosa, esta mañana quiero compartir con ustedes una enseñanza que creo que es importante, que creo que es vital para que cada uno de nosotros pueda crecer más y más en el conocimiento de Cristo. La enseñanza la he titulado La formación de Cristo. La formación de Cristo en nosotros. ¿Amén? Vamos a orar, vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana, en el nombre de Jesús. Te pedimos que alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos lo que es nuestro por medio de Jesús. Gracias por la renovación de nuestro entendimiento. Gracias porque por medio de la renovación de nuestro entendimiento estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria por tu Espíritu. Señor, nos rendimos a ti en el nombre de Jesús y sometemos, Señor, nuestros corazones a la enseñanza de tu palabra. Gracias, Papá, por tu amor incondicional, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, familia. La formación de Cristo es, por decirlo así, la tarea más importante que Dios tiene para su iglesia. No hay otra tarea más importante. No hay otro objetivo que Dios tenga para su iglesia que formar a Cristo en cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de la formación de Cristo, estamos hablando de la formación de Cristo en nuestras almas. Porque en el Espíritu ya somos idénticos al Señor. De hecho, la Escritura dice, por ejemplo, en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya estamos en Cristo. 1 Corintios dice, ¿no? El que se une al Señor, un espíritu es con Él. 1 de Juan también dice, así como Él es, somos nosotros. No seremos algún día. Ya somos como Él es, somos nosotros. Finalmente en Colosenses capítulo 3, verso 4 dice que nuestras vidas están escondidas en Cristo. Y cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria. Digan conmigo, Cristo es mi vida. Eso lo debes tener bien afirmado en tu corazón, hermano. Si tú recibiste a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si creíste en Jesús, la vida de Cristo mora en tu espíritu. Amén. Tú eres una nueva creación en Cristo. Entonces, desde ese punto, la religión ya no tiene sentido para nosotros. Ya no. Ahora lo que Dios desea, no hay otra labor. Lo que Dios desea es que esta vida que ya tenemos se pueda expresar, se pueda manifestar a través de nosotros. Y para eso, familia, es importante la formación de Cristo. Como siempre les decimos, hermanos amados, nosotros no venimos a llenar una banca vacía, a cumplir un ritual
de números como en el colegio, ¿no? Actuación número 1, alabanza. Actuación número 2, adoración. Actuación número 3, oración. No, hermano. Pareciera que esto se trata de religión, pero eso es algo que tú tienes que romper en tu forma de pensar. Yo me congrego para crecer en el conocimiento de Cristo y para que Cristo me sea formado y finalmente yo pueda expresarlo en mi vida, en mi diario vivir. Escuchaba al apóstol Rafael Ugarte, decía él, ¿no? No es lo mismo la vida cristiana que la vida de Cristo. La vida cristiana tiene que ver con ciertas normas. Por ejemplo, en algunas congregaciones, la vida cristiana tiene que ver con la vestimenta, ¿no? Falda larga, ¿no? Si la falda va más arriba de la rodilla, ya es una falda pecaminosa. Pero si va debajo de la rodilla, es una falda santa, ¿no? O justa. Para algunas congregaciones, la vida cristiana tiene que ver con ciertos rituales, con ciertas normas, pero no es lo mismo la vida cristiana que la vida de Cristo. Todas las religiones tienen un estilo de vida cristiano, pero nosotros, familia, tenemos la vida de Cristo. Y esa es la labor, o mejor dicho, ese es el objetivo, por decirlo de alguna forma, del Señor para la iglesia, que esta vida se pueda expresar, se pueda manifestar, y de esta forma muchos más le puedan conocer al Señor y puedan venir a participar de su gloria. Amén. Entonces, sacamos de nuestra mente que somos una religión, ¿verdad? Tú no eres un religioso, tú no eres un fanático, tú eres un hijo de Dios. Amén. Porque estás unido a Cristo. No te lo ganaste con tus oraciones, no te lo ganaste con tus ofrendas, no te lo ganas por congregar fielmente, ni por diezmar. Es algo que Dios te ha dado gratuitamente. Es algo que Dios te ha dado por gracia. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra labor como hijos de Dios? Responder a la labor de Dios. Trabajar, por decirlo así, en conjunto con Dios para que nosotros también estemos enfocados en esa tarea, en que Jesús se nos forme, en que crezcamos en el conocimiento de Cristo. Desde la forma que tú tienes es como tú vives. Si tú has sido formado de manera religiosa, entonces tú vas a responder desde esa formación para todo en la vida. Pero si tú permites que Cristo te sea formado, entonces va a ser la vida del Señor a través de ti la que va a responder para diferentes situaciones y aspectos de la vida, ¿verdad? La palabra formar en el diccionario significa dar existencia o forma a algo. Por ejemplo, moldear con arcilla. Dar existencia o forma a algo. Por ejemplo, moldear con arcilla. Romanos 12:2 dice que debemos ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento sin amoldarnos al sistema, ¿verdad? Así dice Romanos 12. No se conformen a este sistema, sino sean transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, para que la formación de Cristo en nosotros sea posible, familia, nosotros debemos tener toda nuestra atención en Cristo y en su obra. Vamos a Hebreos, capítulo 12, verso 1 y 2. Hebreos, capítulo 12, del verso 1 en adelante, 1 y 2. Dice así la Escritura, familia: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Les voy a leer otra traducción que dice así: fijemos la mirada en la meta, que es Jesús, quien nos dio y perfeccionó nuestra fe. ¿Ven? Entonces, para que Cristo nos sea formado, es importante que nosotros permanezcamos con toda nuestra atención puesta en Cristo. Cuando la Biblia dice que tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos, ustedes pueden leer todo el capítulo 11 de Hebreos, está hablando de nuestros hermanos en Cristo que hicieron proezas para el Señor debido a que tenían puesta toda su atención en Cristo. Amén. El éxito, por decirlo así, que para nuestras vidas está garantizado, entre tanto nosotros tengamos toda nuestra atención y nuestra mirada puesta en Jesús. De esta forma, el Señor podrá ser formado en nuestras almas y definitivamente va a ser expresado a través de nosotros. Amén. Ahora, yo voy a decir algo, hermanos amados, que de repente puede sonar anticristiano. No hay beneficios en la obediencia ni en obedecer. No hay beneficios en la oración. No hay beneficios en poner por obra la palabra de Dios, ni hay beneficios en practicar principios de la Escritura. Suena raro, ¿no? Si lo escuchas de manera religiosa. Porque la bendición y los beneficios están en Cristo. No en la obediencia, no en obedecer, no en poner por obra la palabra. No hay beneficios en orar. El beneficio y la bendición está en Cristo. Amén. De tal manera, no estoy diciendo, y hay que aclarar siempre esto, ¿no? Hay que aclarar bastante bien esto. No estamos diciendo que dar, orar, que congregar, que poner por obra la palabra o poner en práctica principios esté mal. No. El problema es cuando tú lo haces pensando que esa es la fuente. Y así es que te apartas del Señor. Así es que tú dejas de mirar a Cristo. Por ejemplo, si tú has creído alguna vez que necesitas orar más para que de esta forma tú puedas vivir una vida más pacífica, por ejemplo, tú ya quitaste tu mirada de Cristo, porque no hay beneficios en la oración, hermano. Debemos orar, por supuesto, pero sabiendo que toda bendición y todo beneficio se encuentra en Jesús. Sabiendo que tú ya eres bendecido, que tú ya eres próspero, que tú ya has sido sanado. Oramos desde esta posición para poder experimentarlo en lo natural. Amén. Sí se entiende, ¿verdad, hermanos? No estamos atacando ninguna sana doctrina, por si acaso, ni estoy diciendo no deben orar, no deben dar, no. Pero hacerlo con la motivación correcta cambia las cosas, hermano. Es decir, desde tu posición, no para convencer a Dios. Señor, voy a orar para que tú sanes a mi hermana, a mi hermano. Voy a orar, Señor, para conseguir trabajo, Señor. Voy a diezmar para que voy a diezmar, Señor, porque te doy 10, tú me das 1000. Entonces, desde esa posición, hermano amado, tú no estás poniendo tu atención en Cristo. De hecho, hermano, cuando nosotros somos tentados por Satanás, o cuando las consecuencias de nuestras malas decisiones nos alcanzan, o cuando somos golpeados por seguir los deseos de nuestra carne, o cuando pecamos por ignorancia y nos viene la factura. La tentación del diablo, hermano amado, no viene específicamente para enfermarte, empobrecerte o hacer que tú te divorcies. La tentación más grande que tú y yo enfrentamos es quitar nuestra atención de Cristo, hermano. Amén.
Tú puedes estar pensando, estoy siendo tentado con enfermedad, el diablo me quiere enfermar. No, el diablo quiere que tú quites tu mirada de Cristo para que estés todo el tiempo, ¿cómo haré para sanarme? ¿Cómo haré para sanarme? ¿Será que me falta dar? ¿Será que me falta ayunar? ¿Cómo haré para sanarme? Me falta oración. Ah, no, es que no he perdonado. Uy, Señor. Quitas tu mirada de Cristo y vuelves las sanas doctrinas un requisito en tu corazón y te quedas atrapado en la inmundicia, en la maldición. Pon tu mirada en Jesús. Debemos aprender a ser la expresión de Cristo, hermano. Amén. Porque en Cristo estamos sanos. En Cristo somos prósperos. En Cristo somos buenos esposos, buenos padres, buenos hijos, buenas esposas. Amén. Es por eso que el Señor tiene como labor principal, familia preciosa, que Cristo sea formado en nosotros. Cuando el Señor Jesús, yo estaba viendo esto por la palabra, cuando se le acercaban al Señor Jesús, de hecho hemos aprendido nosotros en el último seminario que hemos estado en Lima, algo precioso, ¿no? El Señor Jesús era el prototipo de la nueva creación. O sea, si tú quieres ver cómo deberías comportarte, no, tú puedes ver los evangelios y puedes ver a Jesús. El Señor Jesús era el prototipo de lo que somos nosotros ahora, ¿no? Una nueva creación en Cristo. Pero no digo que lo veas para imitar al Señor, porque el Señor ya está en ti, ya está en nosotros. La formación de Cristo va a permitir que el Señor sea expresado a través de nosotros. Si tú puedes ver en las Escrituras, cuando el Señor Jesús ayudó a alguien, nunca le habló de requisitos. ¿Quieres que te sane? Ya. ¿Cuánto es? Chorrea. No, ¿verdad? El Señor Jesús sanaba a las personas, ayudaba a las personas. ¿Sabes a quiénes sí confrontaba? A los religiosos, a los que querían poner reglas, requisitos y normas para obtener algo del Señor. Y yo leí, vamos a leer Mateo 23:4. Todo Mateo 23, tú vas a poder ver al Señor Jesús dándole duro a los religiosos, a los fariseos. Pero yo solamente he separado 2 versículos para poder ver este punto, ¿no? Mateo 23:4 dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, ¿no? Los religiosos, los fariseos. El verso 13, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando! ¿Ven? ¿Se dan cuenta, hermanos preciosos? Entonces, los religiosos hablaban de normas, de requisitos, ponían cargas sobre las personas y esto impedía que ellos se acerquen al Señor confiadamente. Ahora, en nuestro caso, ya estamos unidos a Cristo. Y lo que va a impedir que Cristo sea formado en nosotros son las normas, los requisitos que a veces nos ponemos inconscientemente o que a veces otros nos ponen, ¿verdad? Entonces, por eso, hermano precioso, es vital que nosotros entendamos que la formación de Cristo para nuestras vidas es importante y que nosotros debemos resistir cualquier aspecto religioso que quiera impedir que esto se manifieste. Por ejemplo, vamos a Colosenses, capítulos 2, versos 16 al 23. Colosenses capítulo 2, versos del 16 al 23. Esto está en el Nuevo Pacto.
Pablo le está hablando a los colosenses, ¿no? Y les dice, por lo tanto, yo les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. No permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. Tremendo, ¿verdad? No dejen que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa abnegación o en el culto a los ángeles al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia y no están unidos a Cristo, la cabeza del cuerpo, pues Él mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Ustedes han muerto con Cristo y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué siguen cumpliendo las reglas del mundo tales como no toques esto, no pruebes esto, no te acerques a aquello? Esas reglas son simples enseñanzas humanas acerca de cosas que se deterioraron con el uso. Podrán parecer sabias porque exigen una gran devoción, una religiosa abnegación y una severa disciplina corporal, pero a una persona no le ofrece ninguna ayuda para vencer sus malos deseos. Aquí el apóstol Pablo está advirtiendo, ¿no?, a los colosenses que el poner nuestra atención en reglas, mandamientos meramente humanos, podría estorbar la formación de Cristo. El cristianismo puede tener sus reglas, sus normas, pero nosotros somos hijos de Dios, tenemos la vida de Cristo. Amén. Por eso nuestra atención, familia, debe estar puesta siempre en Jesús. Porque Dios le va a dar crecimiento a la iglesia. Entre tanto, la iglesia tenga toda su mirada puesta en el Señor Jesús. Les voy a leer también Colosenses 2:8. Dice así: mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los principios de este mundo, y no según Cristo. Para Dios, familia, si no es según Cristo, no cuente, hermano amado. Dios está interesado en que Cristo sea formado en tu ser, en tu alma, para que tú lo puedas expresar en lo natural. Cuando la Escritura dice que nosotros vamos a reinar en esta vida, lo vamos a hacer desde nuestra posición en Cristo, hermano amado. Desde la posición que tú y yo ya tenemos como bendecidos en Cristo. Ahora, si vamos a Gálatas, capítulo 4, verso 19, es ahí donde aparece este versículo. Gálatas capítulo 4, verso 19. El apóstol Pablo les está diciendo, ¿no? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué estaba pasando con los Gálatas? Habían entrado algunos hermanos judaizantes a la iglesia que les estaban diciendo a los Gálatas que tenían que circuncidarse además de creer en Cristo. Los querían hacer retroceder. ¿Amén? Es decir, además de Cristo se tienen que circuncidar. Y hoy día también podría ser lo mismo para nosotros, pero en otro contexto, ¿no? Además de Cristo, tú tienes que ser una buena esposa. Además de Cristo, tú tienes que ser un buen esposo, un buen hijo. Porque nos separan, o sea, todas las normas y reglas, además de Cristo, nos separan de Cristo. No son malas las reglas, hermano amado, por si acaso, ¿no? No estoy haciendo apología al comportamiento desenfrenado, ni mucho menos. Las reglas son buenas, los mandamientos son buenos si tú lo pones en el lugar adecuado. Pero si tú le añades algo a la obra de Cristo, entonces tú te separas de Cristo.
Y esto es lo que los judaizantes querían hacer con los gálatas. Les decían que se tenían que circuncidar, además de haber creído en Jesús. Es decir, Cristo no es suficiente. Hermano amado, y nosotros muchas veces creemos que Jesús no es suficiente si pensamos que tenemos que hacer algo más, además de Cristo. Y eso nos dice algo, inconsciente o conscientemente nos dice que no nos estamos viendo unidos al Señor. Si yo, por ejemplo, ¿no?, reprendo a mis hijos y no soy honesto al verlos como una nueva creación, entonces esa reprensión podría estar hasta motivada por el temor. Pero si yo primero, como hacía Pablo con las iglesias, les hablaba de su posición en Cristo y después les daba instrucciones, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que aprender a mirarnos unidos al Señor siempre y a mirar a nuestros amados unidos al Señor siempre. Les estamos hablando, yo les estoy hablando a nuevas creaciones en Cristo. Yo no les puedo predicar religión, no les puedo enseñar normas religiosas como requisitos. Mi deber como ministro competente es que ustedes puedan mirar a Cristo, no que me vean a mí. No vamos a exaltar la imagen de un hombre. Por eso siempre les digo, ¿no? A mí no me pongan de ejemplo de nada, hermano, porque cuando me veas fallar te puedes desanimar. Tú y yo debemos poner nuestra mirada en Cristo, hermano, en Cristo. Cualquier enseñanza, familia, que tú y yo escuchemos, si no tiene como fundamento a Cristo, es mejor, o sea, sacar lo bueno, ¿no? Pero si el fundamento no es Cristo, no sirve, no te va a ayudar como nueva creación. Además de que nosotros venimos a ser formados en Cristo, no a aprender cosas que en el mundo ya se sabe de memoria, pues, ¿no? Amén. Entonces, con los Gálatas está pasando esto. Por eso Pablo le dice: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Ven? Vamos a leer Gálatas también, ver capítulo 1, verso 6, ¿no? Pablo les empieza a hablar a los Gálatas para ver lo que estábamos explicando. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice así la Escritura. No hay otro evangelio, hermanos amados, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciase otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Vamos a leer el verso 11. Les hago saber, hermanos, fíjense, esto es importante, familia, les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. O sea, no lo aprendí en una escuela bíblica, ni en una universidad de teología, ¿no? Pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Ahora miren al verso 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Miren, hermanos, el evangelio es la revelación de Cristo, la buena noticia acerca de Jesús. No es la revelación de Cristo a nosotros, sino en nosotros. Pablo lo dice, ¿no? Cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en
mí. No dice a mí, sino en mí, ¿verdad? Para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Qué es el Evangelio, hermanos amados? La buena noticia acerca de Cristo. Ese es el Evangelio. No son buenas noticias acerca de lo que tú tienes que hacer, lo que tienes que dejar de hacer. El Evangelio no tiene que ver con 7 Padres Nuestros, 8 Ave Marías, no. No tiene que ver con eso el Evangelio. No estoy atacando a nadie, ¿no? Por si acaso. El Evangelio no tiene nada que ver con 3, como decían en el seminario, ¿no? 3 rápidas, 2 lentas, ¿no? Cuando llegas a la iglesia, ¿no? El Evangelio se trata de Jesús, hermano, de la revelación de Cristo. Y eso es algo que Dios te va a dar para que tú puedas crecer en el conocimiento de Cristo. Y Jesús lo dijo, ¿no? En Mateo, cuando le preguntó a los discípulos, ¿qué piensa la gente de mí? Unos dijeron Juan el Bautista, Jeremías o alguno de los profetas. Y cuando Jesús le pregunta a ellos, ¿y ustedes qué dicen? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice Pedro. Y Jesús, ¿qué le responde? Bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló una religión evangélica, no te lo reveló una religión católica, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, en esa roca, en la revelación de Cristo, edificaré mi iglesia, y el infierno no prevalecerá en contra de Cristo. No, tus oraciones no han derrotado a Satanás, hermano. Tus sacrificios tampoco han derrotado al diablo. Tus ayunos tampoco. Fue Cristo quien puso a Satanás bajo sus pies. Y nosotros, al tener a Cristo, hemos entrado en esa victoria. Entonces, ¿por qué crees que el diablo te tienta con cuestiones naturales, religiosas, para que tú quites tu atención de Cristo, porque en Cristo está la victoria? Tú no eres tentado al divorcio, a la enfermedad, tú eres tentado a quitar tu mirada de Cristo. Pero si tú cada día, yo les digo esto por experiencia, cuando yo soy tentado con problemas en mi hogar, en mi salud, en mis finanzas, en mi llamado, la gran mayoría de veces, hasta hace poco, lo primero que pensaba es, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué estará faltando? Señor, dime, ¿qué estoy haciendo mal, Señor? ¿Qué estoy haciendo mal? Enséñame, Señor, enséñame, Señor. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Uy, las ideas suben, ¿ah? Uy, es que no eres buen esposo, no eres buen padre, te falta esto, eres un mal administrador, tienes que aprender más de aquello. Vienen las ideas. Todo el tiempo jugando con la pelotita como el gato tontito, ¿no? Que persigue su cola, ¿no? Pero hasta hace un tiempo he aprendido. ¿Por qué dice la Escritura tener por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas? ¿Por qué no dice la Escritura cuando estés atravesando pruebas, averigua qué tienes que hacer? Tened por sumo gozo, porque tú ya tienes victoria en Cristo, hermano. Ahora, eso no significa que naturalmente no haya cosas que podamos hacer, pero principalmente, hermano, cuando tú seas tentado, cuando tú seas golpeado, pon tu mirada en Jesús. Gracias, Padre. Estoy completo en Cristo Jesús. Tengo la mente de Cristo y la sabiduría de Dios se forma en mí. Gracias, porque Cristo en la cruz llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores. Gracias, Padre. Resiste, hermano. Pueda que en lo natural todo parezca un infierno, ¿no? Pueda que en lo natural, pero prevalece en la victoria de Cristo, porque en esa roca el Señor edificará su iglesia y el infierno no prevalecerá en contra de Cristo. Amén.
Tú estás unida a Cristo, tú estás unido a Cristo. Estamos unidos a Cristo, hermano. Estamos unidos al Señor. Ya tenemos la victoria de Cristo para nosotros, para disfrutarla. Pero crezcamos en el conocimiento de Cristo, pongamos nuestra mirada en Jesús y dejemos de pensar que esto en la vida se trata de religión, ¿no? Para terminar, vamos a ver en Gálatas también que la formación de Cristo va a traer las maravillas de Dios a nuestras vidas, ¿no? Gálatas capítulo 3, versos 1 en adelante, dice, ¿no? Pablo les está... Antes quiero leerles también que Pablo lo parcha a Pedro también por esta situación, ¿no? Porque Pedro, el apóstol Pedro, también había estado cayendo en esta situación de además de Cristo, ¿no? Gálatas capítulo 2, verso 11, vamos a leer primero eso, después el capítulo 3 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara, porque era de condenar, ¿no? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, o sea, con los no judíos, probablemente no cristianos, ¿no? Comía con personas. En nuestro contexto podría ser que tú vas a una reunión donde no hay creyentes, ¿no? Y estás con ellos, ¿no? Pero cuando ves a los religiosos, te asustas, ¿no? Eso es lo que le estaba pasando a Pedro. Dice, cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, judíos, comía con los gentiles, los no judíos. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, de los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judíos vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, porque los judíos se consideraban santos, no pecadores, ¿no? Sabiendo que el hombre no es justificado por obedecer reglas o mandamientos, sino por creer en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo le llama la atención a Pedro porque Pedro se juntaba con los gentiles, comía con ellos, pero cuando venían los religiosos se avergonzaba, se retraía. Y dice que Pedro estaba cayendo en ese juego de querer judaizar a los gentiles, ¿no? En el contexto está hablando de, les querían hacerse circuncidar, además de Cristo, y Pablo le llama la atención. Ahora sí vamos a ver Gálatas capítulo 3, verso 1 en adelante. Pablo les dice así a los Gálatas, ¿no? Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, fíjense, a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado, o sea, ya se les ha predicado a Cristo y su obra completa en la cruz. Verso 2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? O en otras palabras, ¿recibieron al Espíritu Santo por obedecer mandamientos, por seguir reglas, o por el oír con fe, o por haber creído en Jesús? ¿No? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano.
Fíjense el verso 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por seguir reglas o mandamientos o por creer en Jesús? ¿Ve? Familia, Dios, entre tanto Cristo nos sea formado, nosotros vamos a poder experimentar las maravillas del Señor. Vamos a ser suministrados por el Señor. Dios le va a dar crecimiento únicamente a la iglesia que está unida a Cristo. El otro día escuchaba al pastor Kenneth Solá decía, ¿no? El peligro de no ser formados en Cristo no es que tú te estanques, es que tú retrocedas. Ese es el peligro, hermano. Que te vuelvas un religioso más del montón, un fanático. No, hermano amado. Tu vida debe ser la expresión de Cristo en esta sociedad, no la expresión de una religión. Y tus oraciones deben estar enfocadas en el crecimiento de Cristo. Tus oraciones a favor de tus hijos, a favor de tu familia, debe estar orientada a que Cristo les sea revelado. Yo lo digo por experiencia propia, hermanos amados. Más de las veces he orado desde el temor, desde el miedo, desde la necesidad. Y casi nunca. Cuando era bebé, sí. Agú, agú, papá, agú, agú, el Señor me daba todo. Me acuerdo, el primer año creyente, le pedí al Señor, venía, bebito, ¿no? Es como tu bebé, ¿no? Tu bebito está agú, 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 ya tú le das lechecita, le cambias el pañalito, ¿no? Su comidita, todo servidito, pero va creciendo. Tú a tu hijo de 10 años ya no le limpias el potito, ¿sí o no? Se tiene que limpiar solo, ¿sí o no? Bueno, cuando era bebé, sí, todo lo que yo le pedí al Señor, todo me daba, todo. Me acuerdo de todo, gloria a Dios. Pero ya empecé a crecer, a madurar, ¿no? Y mis oraciones, mis alabanzas, más de las veces de mis ofrendas, lo hacía desde el temor, lo hacía desde la necesidad, lo hacía desde los problemas. Porque así nos han enseñado, ¿no? O sea, no estoy diciendo, nos han enseñado mal, hermano, ¿no? Nos han enseñado, nos han dicho, ¿no? Traigan sus cargas al Señor, ¿sí o no? Nos han dicho, ¿no? ¿Y eso está mal? No, no está mal, hermano, por si acaso. Pero es necesario crecer, madurar, entender que estamos unidos a Cristo. ¿Yo voy a orar? Sí, por mis hijos, sí, pero desde la posición que tengo, desde lo que ya el Señor solucionó. Yo me acuerdo que hace poco hablé con un joven que estaba endeudado hasta el cuello y que le debía a medio mundo y le debía a los colombianos también y a los chamos y vino por consejo. Y yo le dije, pues te voy a decir algo que te va a sonar, porque es creyente, ¿no? Te voy a decir algo que te va a sonar raro, loco, pero es una verdad. Todas tus deudas han sido pagadas en Cristo. ¿Cómo me vas a decir eso, hermano? Estás loco tú. ¿Cómo me puedes decir algo? O sea, insensible. Es que no lo ves, le dije así. Ese es el problema. Tu entendimiento no lo ve, pero todas tus deudas han sido pagadas en Cristo. Desde ese lugar, si deseas, oramos. Desde ese lugar, oramos. Desde lo que ya ha sido provisto. Que a Dios no lo está tomando por sorpresa tu problema, pues hermano. Ya no sería Dios. Si a Dios lo tomara por sorpresa, Michael, ¿qué hago con este pata? No lo está tomando por sorpresa el Señor. El Señor se anticipó, te dio a Jesús. Te dio la victoria de Cristo. Ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo haré para pagar?
Y desde ese lugar tú puedes ir y orar, desde tu temor. Y estás orando mal, pues. Pero si vas, Señor, gracias porque Cristo en la cruz se hizo pobre para que yo sea enriquecido. Y gracias porque esta necesidad natural que estoy teniendo ya ha sido suplida en Cristo Jesús. Gracias, Padre. Entonces tú te vas a salir de esa oración feliz y contento, seguro. Pero si tú vas pensando y orando en base a probabilidades, ¿cómo sales? ¿Será que el Señor querrá que yo me case? ¿Y qué tal si ¿Y qué tal si el Señor quiere que yo vista santos? Tú no tienes seguridad. Y sin seguridad estás perdiendo. ¿Sabes qué has hecho? Has perdido unos minutos de tiempo. ¿No? ¿Será que el Señor querrá que yo sea un profesional? ¿O será que el Señor quiere que yo sea ministro? No, hermano, tú tienes que saber lo que Dios ya suplió en Cristo Jesús a favor de tu salud, de tu economía, de tus hijos, ¿verdad? Cristo, hermano amado. Pon tu mirada en Cristo. Además, yo como plus te digo, hermano, estás perdiendo tu tiempo si crees que tu esposa, tus hijos, tu trabajo te va a dar felicidad. Estás perdiendo tu tiempo. El único que te puede dar satisfacción es Cristo. El único, hermano. Lo demás es fruto, lo disfrutamos el amor de nuestros hijos, disfrutamos el amor de nuestros hermanos, pero no vas a estar llorando, ay, mi papá no me quiere toda la vida, si tienes a Cristo. Nadie me quiere, todos me odian, soy un pobre gusanito. No vas a estar así toda tu vida, ¿no? Tienes el amor de Dios, hermano. Tienes el amor de Dios. Tu papá te ama, tu Padre Dios te ama. Eso es suficiente. Eso es suficiente, hermano amado. ¿Amén? Eso es suficiente. ¿Amén? Vamos a orar, familia. Padre, te damos gracias, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que podamos, Señor, responder a la formación de Cristo en nuestra alma. Que podamos comprender que estamos completos en Cristo, Señor. Alumbra nuestro entendimiento, Señor, para entender que Cristo es suficiente, que su obra es suficiente. Gracias, porque si nos diste a Cristo, con Él nos has dado todo. No escatimaste a Jesús, dice la Escritura, sino que juntamente con Él nos diste todas las cosas. Te adoramos, Padre, y estamos agradecidos porque es Cristo en nosotros, tu realidad de gloria, Padre. Gracias, papá. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.